Desde hace 2 semanas mi pesadilla más recurrente es que como reacción al despelote general del gobierno de Petro, el péndulo político se lanza con fuerza hacia la ultraderecha y dentro de 4 años terminaremos padeciendo la presencia patética y terrible de, no sé, Alicita Franco, Jorge Barón Jr. o en el peor de los casos María Fernanda Cabal. Y como muy bien lo dijo Daniel Santero Espina, el gobierno de Gustavo Petro está pasando por una situación crítica, en un torbellino de incertidumbre y miedo que ha causado el mismo uribismo, infundiendo ese miedo y esa desinformación en los colombianos, que es lo que tiene el país en este momento, en esta incertidumbre, y que empeora las cosas a como de pronto pueden estar. Para rematar, el que no debe ser nombrado, Álvaro Uribe Vélez, anda sacando disque borradores para una consulta popular en contra, o bueno, para decirle a las personas o para preguntarle a las personas si está de acuerdo o no con las reformas que quiere hacer Gustavo Petro. Ojo, esto suena a plebiscito, que fue prácticamente lo que ocurrió la otra vez, donde ellos metieron desinformación y donde ellos mismos dijeron hicimos que los colombianos salieran berracos a votar y votaron por el no. Evidentemente también es una movidita del uribismo y de este cabecilla para tumbar esto que quiere hacer Gustavo Petro. Miremos qué es lo que él dijo, lo que este señor Álvaro Uribe comentó en su cuenta de Twitter. Miremos. Bueno, aquí vemos entonces en el Twitter de Álvaro Uribe Vélez que dijo: invitamos a encontrar un texto acertado para una consulta popular. Primer borrador para preguntas de una consulta popular. Y sacó este documento. Borrador para preparar preguntas de una consulta popular. Consulta popular por la defensa de la democracia, la economía fraterna, la inversión, el empleo y el mejoramiento de los salarios, de los apoyos al adulto mayor, de las pensiones futuras y de la remuneración a los médicos, empleados y trabajadores de la salud, y de los servicios de salud de medicina familiar y preventiva en zonas con pocas instalaciones y dispersión de la población. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes preguntas? Mantener y mejorar el actual sistema de salud con solamente 4 reformas en los últimos 10 años. Incrementar las remuneraciones de los médicos, empleados y trabajadores de la salud. Implementar acciones entre el Estado, los particulares y las entidades solidarias para prestar efectiva atención de medicina preventiva a toda la comunidad. Implementar acciones entre el Estado, los particulares y las entidades solidarias para dar atención efectiva en zonas con población dispersa, rurales o de insuficientes centros de salud u hospitales. Adoptar de manera general el giro directo de los pagos por parte de la ADRES a los hospitales y entidades prestadoras de servicio con efectivos instrumentos de control por parte de las EPS. 2. Mantener y mejorar el actual sistema de pensiones con solamente 2 reformas en los últimos 10 años. Ajustar las cotizaciones sin aumentar la edad para adquirir el derecho a la pensión a fin de garantizar los recursos del sistema. Aumentar gradualmente en los próximos 3 años la cobertura y el pago a los integrantes pobres de la tercera edad a fin de que la totalidad reciba un apoyo mínimo individual de 350,000 pesos, hoy línea de pobreza. 3. Implementar el plan quincenal de mejoramiento salarial entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores. Suspender cualquier reforma laboral en los próximos 10 años para dar tranquilidad y garantías de inversión y de creación de empleo. Bueno, y por acá vemos algunas opiniones. La consulta popular, don Álvaro, ya se hizo. ¿Cuándo? El 19 de junio del año 2022, quienes votaron a favor de ella. Los colombianos que estamos hasta el copete de su política de más miseria para los trabajadores pobres y de su red de sangre. ¿Cuántos votos tuvo la consulta? Por aquí también vemos otro: cuando su candidato vuelva a estar en la presidencia, si es que vuelve, ojalá que no, se lo entrega. Si no, ya quedó publicado para que lo sepa hacer. Por si eso de los daños ya se dedica a descansar.
Tuvo 25 años para mejorar la calidad de la salud de los colombianos y solo enriqueció a sus amigos. Ahora, como viuda del poder, sí tiene reformas. La hipocresía hecha hombre, no volverás. Uno lee este borrador o lo que está diciendo Álvaro Uribe y uno dice, ¿y este quién se cree? Pues evidentemente cree que todavía manda el país. Pero, ojo, es que las cosas no se complican ahora, se pueden complicar en unos días, en unos meses, o bueno, en algunos años, que es, ustedes se imaginan que de pronto el gobierno vuelva a caer en manos del uribismo. Hablamos de dentro de 4 años en elecciones presidenciales, o no más aquí a la vuelta de la esquina, en elecciones de alcaldía y gobernaciones. Eso es lo que está provocando el uribismo, que la gente le dé miedo, que la gente se llene de tanta incertidumbre que digan, bueno, pues vámonos otra vez con el uribismo. Y eso es lo peor que le puede pasar a Colombia. Y es que el mismo Daniel Sanpero Espina lo dijo en su columna o en su reciente columna de opinión. Miremos lo que dijo. Mi columna se llama La oposición a Petro es, y dice así: desde hace 2 semanas mi pesadilla más recurrente es que como reacción al despelote general del gobierno de Petro, el péndulo político se lanza con fuerza hacia la ultraderecha y dentro de 4 años terminaremos padeciendo la presencia patética y terrible de, no sé, Alicita Franco, Jorge Barón Jr. o en el peor de los casos María Fernanda Cabal. La imagino imponiendo de nuevo la política de la mano dura y me estremezco. El ejército es fuerza letal del Estado que entra a matar. No está hecho para damas rosadas. Invadan Catatumbo y por ahí derecho invadan la Unión Soviética. Ordenará a su canciller, el doctor Enrique Gómez, que suspira satisfecho mientras se agarra a 2 manos negras las calzonarias heredadas ya no de su papá, ni de su hermano, ni de su tío, ni de su abuelo y demás beneficiarios del erario, sino de su antecesor, don Álvaro Leiva, el primer godo marxista de la historia, y cumple la orden presidencial como Navarro Wolf, a pie juntillas. Desde ya puedo imaginar el gobierno, el gabinete de María Fernanda Cabal. Miguel Polo Polo sería secretario privado y alto comisionado para los masajes con bloqueador. María de la Paz Gaviria, que sonaba para ser ministra de Cultura de Petro, sonaría para ser ministra de Cultura de la Cabal, pero ese ministerio sería ocupado al final por el general Zapateiro. Iván Duque sería rebajado a viceministro de la Creatividad, porque el ministro sería Zuluaguita en su versión TikToker, y lo echarían a los 6 meses sin explicación, como si fuera Patricia Ariza. José Fernando el Gordo Bautista regresaría de nuevo al uribismo, sería ministro de Deportes y alcanzaría a firmar 24.000 millones de pesos en contratos. Para combatir la proliferación burocrática del gobierno anterior, habría un exceso de fusiones. El ICBF, por ejemplo, pasaría a llamarse Instituto de Máquinas de Guerra y sería absorbido por el Ministerio de Defensa y de la Moralidad Pública ocupado por Alejandro Ordóñez. Y es que no está tan lejos de la realidad. Ustedes se imaginan a esta bajeza, a esta calaña gobernando. Dios mío, Dios nos ampare donde esto llegue a suceder. Sigamos. Los jóvenes Cabal recibirían 1 millón de pesos al mes a modo de subsidio. Rodolfo Hernández sería candidato a la gobernación de Santander por el Centro Democrático. Reabrirían las caballerizas de Usaquén. Roy Barrera sería nuestra esperanza para que el gobierno que ayudó a elegir como cabeza de la lista al Senado por el Pacto por la Reconstrucción Nacional no resulte tan extremo. Solo faltaría que Petro defendiera a Uribe con un trino en el que diga: a la doctora Cabal nada de insultos, ante los improperios lanzados por un militante en el encuentro de la Colombia Humana Capítulo Miami organizado por Gustavo Bolívar. Cualquier cosa es posible en este país. Lo único que a estas alturas supera en mediocridad el mediocre gobierno de Gustavo Petro es la oposición que lo critica. Ese inmaduro congresista Polo Polo, cuya mayor gestión legislativa consiste en escupir memes en su cuenta de Twitter sobre la gordura de Francia Márquez. Los 7 jóvenes Cabal, los 3 jóvenes laureanistas. Pachito Santos, que regresó con fuerza esta semana con un sorpresivo video en que, peinado con blower, en plano contrapicado y a modo de coach emocional, nos tuteaba frente a la cámara. Quiero saber qué estás sintiendo, quiero escucharte. Y si acaso Miguelito Uribe, el niño tía, líder mayor de esta suerte de uribismo sin Uribe, que se enfrenta al gobierno más extraño de la historia sin su figura de peso. Porque quien debería ser el líder de la manada opositora, es decir, el doctor Uribe, decidió sustraerse de conducirla, acaso mientras pacta una paz judicial con Petro, acaso por la sagacidad política de quitarle al petrismo una figura contra la cual pueda articularse y crecer. ¿Qué se hizo aquel vigoroso opositor que todos suponíamos vomitando trinos con el numeral de Petro traidor, Petro canalla? ¿Por qué, para desconcierto de todos aquellos 2 rivales, parecen ahora viejos amigos? Se reúnen cada 3 meses en la oficina de un compadre común y conversan de sus cosas, de sus gustos, de sus hijos, de sus nietos. Uribe a veces le pide consejos de crianza. Y es que ustedes, frente a esta columna, podrían decir que sería un multiverso imposible en que pase en Colombia, pero ojo, no hay nada imposible para Colombia, y más cuando se habla de corrupción, de malas decisiones y de todo esto.
Pero vengan, en serio, ¿ustedes se imaginan a un Miguel Polo Polo dentro del gobierno? Todos sus mandatos, todas sus críticas, todas sus leyes, todo lo que tenga que hacer en parte, o todos sus contratos que deba firmar, o todo lo que deba hacer dentro del gobierno, me imagino que esté dando memes por Twitter, así como lo dijo Daniel Samper. Con semejantes opositores, la única forma de recoger la escurrida popularidad presidencial será con las calzonarias que heredó el atenido Enrique Gómez del godo marxista. Esa pues fue mi columna de hoy sobre la verdadera oposición de Petro que está en su propia. Gran columna, y de verdad que es una reflexión muy importante, porque pues Petro se esperaba y los partidarios de Petro se esperaban que iba a tener una gran resistencia en el establecimiento que él ha tenido, pero que se ha traducido en una posición política un poco mediocre. Pero vengan, ustedes coméntenme y díganme qué opinan sobre este borrador que sacó este señor, el que no debe ser nombrado, Uribe, y de esta columna de opinión de Daniel Samper Ospina. Aquí en la cajita de comentarios ya saben que pueden dejar todas esas opiniones, los estaremos leyendo. Y recuerden dejarnos su me gusta y suscribirse para que estén muy enterados de la política colombiana. Hasta la próxima.